Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Buenos días. Estos son los titulares clave de la semana pasada. Exceso de oferta internacional de petróleo. Asesinado un fiscal en Guayaquil, Ecuador. Crecimiento decepcionante en China. Plan internacional para confiscar activos rusos. Los frentes se multiplican en el conflicto entre Israel y Hamás. Los principales opositores fuera de la carrera presidencial senegalesa. Carrera presidencial en Estados Unidos. Comenzamos este repaso hablando de petróleo, exceso de oferta. En el informe publicado esta semana, la Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda de petróleo aumentará este año en 1,2 millones de barriles al día, un discreto dinamismo en comparación con el incremento registrado en el año 2023, 2,3 millones de barriles día. Estas estimaciones se sitúan además lejos de las optimistas previsiones publicadas recientemente por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que anticipaba un incremento de la demanda de 2,25 millones de barriles diarios. El débil comportamiento de la demanda se explica, en buena medida, por la desaceleración de la economía mundial, la mayor eficiencia en el consumo y el progresivo avance de los vehículos eléctricos. Por el lado de la oferta, la IEA prevé un aumento ligeramente mayor, en torno a 1,5 millones de barriles diarios, impulsado por el incremento de la producción en Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana. Con estas premisas, la institución espera que se produzca un ligero exceso de oferta en el mercado del petróleo a lo largo de este año, a menos que la OPEP endurezca, más si cabe, los recortes de la producción adoptados a finales de 2023. Una posibilidad que no es tan evidente teniendo en cuenta la creciente fragmentación dentro del cártel. Si se cumplen las previsiones de la IEA, los precios posiblemente se situarán en una horquilla entre 70 y 85 dólares. Ahora bien, la institución advierte que los eventos geopolíticos negativos, como los acontecimientos que se están produciendo en el Mar Rojo o una expansión del conflicto de Gaza a lo largo de Oriente Medio, podrían alterar sustancialmente el funcionamiento del mercado de petróleo. Y nos vamos a Latinoamérica, concretamente a Ecuador, donde se están produciendo episodios de especial violencia. Asesinado un fiscal de Guayaquil el pasado 17 de enero a plena luz del día. Se trata del cuarto fiscal asesinado en Ecuador en los últimos 2 años. César Suárez era el fiscal encargado de investigar el asalto a los estudios de televisión ocurrido el pasado 9 de enero, durante una emisión de noticias en directo. Como ya informamos, ese asalto fue el incidente de mayor repercusión en una ola de violencia criminal marcada por las revueltas en las cárceles tras la fuga del líder de la banda, José Adolfo Fito Macías Villamar, el 7 de enero y la posterior declaración por parte del presidente, Daniel Noboa, del estado de emergencia durante 60 días en todo el país. El decreto de Noboa introdujo un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana en todo el país y otorgó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional más poderes para registrar propiedades y disolver reuniones en espacios públicos. El despliegue de las tropas ha sofocado en gran medida la oleada inicial de violencia y se ha restablecido el orden en las prisiones ecuatorianas, varias de las cuales habían sido tomadas completamente por los reclusos. Se ha liberado a más de 150 funcionarios de prisiones que habían sido tomados como rehenes y se ha detenido a casi 2.000 personas en todo el país. Si la crisis persiste, el estado de emergencia puede prorrogarse otros 30 días. Cambiamos de continente y nos vamos hasta China, donde la economía sigue decepcionando. Ha crecido un 5,2% en 2023. Una décima menos de lo esperado, según los datos oficiales hechos públicos la semana pasada. Si bien esta cifra es relativamente alta y se sitúa por encima del nuevo objetivo oficial del 5%, lo cierto es que esconde un comportamiento decepcionante de la segunda economía mundial. En primer lugar, hay que señalar que la base de comparación de 2022, año marcado por las restricciones anti-COVID, hace que esa cifra, el pasado año, resulte algo engañosa. Lo cierto es que tras un fuerte repunte en la primera mitad de 2023, la economía china se mantiene sumida en una decepcionante desaceleración, marcada por la crisis del sector inmobiliario, el mal comportamiento de las exportaciones y una mayor desconfianza de la inversión extranjera, derivada no solo de los problemas económicos internos, sino de los crecientes riesgos geopolíticos derivados de la confrontación con Estados Unidos. Así, a pesar del incesante goteo de medidas de apoyo al sector inmobiliario, las ventas no mejoraron durante el pasado trimestre. En volumen fueron todavía el 50% de las de 2019 y ligeramente inferiores a las de noviembre. Los precios de la vivienda y los nuevos proyectos de construcción también se contrajeron, aunque solo ligeramente. Por su parte, el crecimiento del valor añadido industrial se ralentizó al 4% en diciembre hasta el 4,4% anterior, ello a pesar de la mejora de los volúmenes de exportación. También el crecimiento del consumo perdió algo de impulso en el cuarto trimestre.
El crecimiento de los ingresos de los hogares se desaceleró al 5,3% desde el 6,2% del tercer trimestre, mientras que la tasa de desempleo subió una décima al 5,1% en el mes de diciembre. En definitiva, aunque las cifras no señalan ni mucho menos una implosión de la economía china, como algunos auguraban el pasado verano, lo cierto es que se acumulan las dudas sobre la capacidad y voluntad de las autoridades de emprender estímulos más decididos para romper con la actual deriva del crecimiento. La mayor parte de los analistas pronostican un crecimiento en torno al 4,5% para 2024. Y otro foco de preocupación lo tenemos en Rusia y en el plan para confiscar activos en el país. El G7 está explorando las distintas vías posibles para embargar los 300.000 millones de dólares en activos propiedad del Banco Central ruso que los países occidentales mantienen congelados desde el inicio de la guerra de Ucrania. En los últimos meses, las conversaciones sobre este tema se han intensificado al frustrarse los intentos de aprobar los paquetes de ayuda a Ucrania, tanto por parte de Washington como por parte de Bruselas. La incautación de activos rusos podría suponer una fuente alternativa de financiación para Kiev, sobre todo de cara a la futura y costosa reconstrucción del país. Sin embargo, no existe consenso al respecto. Pese a que Estados Unidos nunca ha apoyado públicamente el embargo de los activos rusos, en las últimas semanas ha adoptado una postura más asertiva al respecto, afirmando que no contraviene las leyes internacionales. Por el contrario, los países europeos, en particular Alemania, Francia y Bélgica, se han mostrado más reacios, alegando barreras jurídicas, como la protección de la que gozan los activos soberanos en virtud del derecho internacional. La mayor parte de los 300.000 millones de euros de activos estatales rusos se encuentran en Europa. Conviene señalar además el posible efecto disuasorio que el embargo podría tener en el resto de gobiernos a la hora de decidir si depositan sus fondos en Estados Unidos y en Europa. También seguimos pendientes de otro de los conflictos que más preocupan al mundo. Los frentes se multiplican en la guerra entre Israel y Hamás. En estos 3 meses, el conflicto ha demostrado tener una enorme capacidad para desencadenar acontecimientos inesperados, añadiendo semana tras semana nuevos frentes de tensión, donde el número de actores involucrados es cada vez mayor. Los últimos días han estado marcados por las operaciones llevadas a cabo por Israel e Irán en terceros países. El 16 de enero, el régimen persa atacó con misiles balísticos varios edificios situados en Erbil, la capital de Kurdistán iraquí. La Guardia Revolucionaria afirmó que el objetivo, en el que murieron al menos 4 civiles, era una sede en territorio kurdo del Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad. Poco después, Teherán atacó con drones y misiles varias instalaciones supuestamente pertenecientes al grupo yihadista Jaish al-Adel, en la región pakistaní de Baluchistán. En respuesta, según el régimen persa, al multitudinario atentado terrorista del 3 de enero. Irán asegura que sus rivales occidentales están instigando una guerra por delegación a través de grupos yihadistas o de los grupos baluchíes que reclaman la independencia. Estos ataques fueron, por otra parte, una demostración de fuerza, una muestra de la capacidad de Irán para alcanzar objetivos a más de 1.200 kilómetros de distancia. 2 días después, Pakistán llevó a cabo un movimiento similar y atacó varios objetivos en territorio iraní, supuestamente vinculados a la insurgencia de Baluchistán. Tras los ataques cruzados, ambos gobiernos se reunieron de urgencia para resolver la escalada de hostilidades. En tono conciliador, el gobierno pakistaní expresó en un comunicado oficial, publicado después de la reunión, su disposición a trabajar con un espíritu de confianza mutua y cooperación. No obstante, en otro comunicado, Islamabad advertía que cualquier intento de violar su territorio sería respondido por el poder del Estado. Por su parte, Israel atacó el día 20 de enero un edificio utilizado supuestamente por la Guardia Revolucionaria de Irán en Damasco, la capital de Siria, en una zona en la que se concentran varias misiones diplomáticas. De acuerdo a la información publicada, varios miembros de la organización persa fallecieron, entre ellos el jefe de inteligencia de la Fuerza Quds. Mientras tanto, en el Mar Rojo, Estados Unidos asegura haber destruido esta semana varias instalaciones de lanzamiento de misiles de la milicia Houthi. Según fuentes norteamericanas, desde el inicio de los bombardeos se ha destruido 1/3 de la capacidad ofensiva de los rebeldes. Por si no hubiera suficientes frentes, también el 20 de enero, milicias iraquíes vinculadas a Irán lanzaron un gran ataque con cohetes contra la base estadounidense situada en Anbar, al oeste de Irak, en la que varios soldados norteamericanos resultaron heridos. Así pues, la sucesión de ataques está abocando a la región hacia un precipicio extremadamente peligroso, donde la escalada de la tensión en alguno de los numerosos frentes podría acabar propiciando el peor de los escenarios, un enfrentamiento directo. Viajamos al continente africano para fijarnos en Senegal, donde los principales opositores han quedado fuera de la carrera presidencial.
El Consejo Constitucional de Senegal ha publicado la lista final de los 20 aspirantes a las elecciones presidenciales del próximo 25 de febrero, dejando fuera a los dos principales candidatos de la oposición, Ousmane Sonko y Karim Wade. Desde el pasado verano, Sonko está encarcelado por corrupción de la juventud, acusado también de insurrección y complot contra el Estado. Su partido, PASTEF, fue ilegalizado por impulsar protestas en contra de su ingreso en prisión. Los partidarios de Sonko han denunciado insistentemente un complot de las autoridades para alejar del poder al popular líder de la oposición, por lo que la confirmación de su exclusión de la carrera presidencial hace temer que se produzcan nuevas protestas. En el caso de Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade y líder del Partido Democrático Senegalés, ha sido excluido por su doble nacionalidad francesa-senegalesa, pero ya ha anunciado que recurrirá a la decisión. Esto facilita el camino hacia la presidencia del primer ministro Amadou Ba, el fin del saliente Macky Sall y el preferido por los inversores internacionales que prefieren la continuidad. No obstante, su elección no está ni mucho menos asegurada. No es muy popular entre la población y tampoco cuenta con un gran apoyo dentro de su partido. Sus principales contrincantes, si la lista de aspirantes no sufre ninguna modificación, son el exalcalde de Dakar, Khalifa Sall, y Bassirou Diomaye Faye, número 2 de Sonko. El elegido de los próximos comicios presidirá el país durante un periodo de bonanza económica. El FMI anticipa que el PIB crecerá un 8,8% en el presente ejercicio, fruto del comienzo de la explotación del yacimiento offshore de petróleo Tortue Ahmeyim. Pese a las turbulencias políticas sufridas en 2023, se espera que las elecciones se puedan celebrar pacíficamente, como ha sido habitual en Senegal, histórico bastión de la democracia en África Occidental. Y finalizamos en Estados Unidos, donde también estamos en plena carrera presidencial. Demócratas y republicanos se encuentran inmersos en el proceso de elección de candidato presidencial de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. Pese a que la mayoría de las encuestas entre los demócratas sugieren que el presidente Joe Biden no debería presentarse a la reelección, ninguno de sus posibles rivales se atreve a intentar desbancar a un presidente en ejercicio. Los últimos sondeos apuntan a que cerca del 70% de los demócratas creen que Biden debería abstenerse de postularse a la reelección dada su avanzada edad, 81 años. Sin embargo, en estas mismas encuestas, ningún otro candidato demócrata alcanza más del 10% de apoyo como sustituto. Por el lado republicano, Trump aparece como la opción más probable. Tras arrasar en el caucus de Iowa, en los próximos días se enfrentará a Nikki Haley en New Hampshire. La que fuera representante de Estados Unidos ante la ONU durante su legislatura se ha convertido en la única alternativa a Trump entre los republicanos. Ron DeSantis, favorito por delante de Haley, anunció el pasado domingo 21 que se retiraba de la carrera de las primarias. Sin duda, Trump tiene el camino bastante despejado para convertirse en el candidato republicano. Sin embargo, aún no puede cantar victoria, ya que antes debe hacer frente a las causas que tiene pendientes con la justicia, que tendrán lugar a lo largo de la primavera. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.